Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Instalador de Fibra Óptica, que estará a cargo de Aurelio Bazán. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico con maestría en telecomunicaciones, posee especialización en comunicaciones ópticas y en programas de posgrado en telecomunicaciones. Docente en diversas instituciones educativas relacionadas en fibra óptica, en pregrado y posgrado y especialización. Actualmente es coordinador del grupo de trabajo de fibra óptica del Comité de Normalización de Normas Técnicas Peruanas de Telecomunicaciones. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Gracias, Ángel. Buenas noches con todos. Este espacio y tiempo que estamos dedicándolos está más o menos dirigido a técnicos que se dedican a la labor de instalación para despejar algunas dudas que día a día vemos que se presentan en este personal, probablemente a consecuencia de falta de algunos datos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es ayudarles a que estos problemitas que se presentan técnicos se puedan dilucidar con estos temas que vamos a tocar y básicamente que se tocan en el curso de instalador de fibra óptica. Este es un resumen. Estos son tópicos lo más importantes que se toman en este curso, pero básicamente son puntos que se están tomando en forma muy rápida, que se tienen que hacer más extensivo, más extenso ya en el propio curso, ¿no? Por eso que se ha puesto como nombre puntos de atención en la instalación de fibra óptica. Bien, entonces eso es lo que va a versar esta pequeña charla de ahora. Y antes de empezar, queremos darle las gracias nuevamente, así como lo hizo Ángel, por estar presentes en este webinar. Esperemos de que haya participación, hagan sus preguntas. En el caso de que puedan surgir otras preguntas después, háganlo también. Pueden enviar al correo que seguramente va a aparecer para que se les pueda despejar algunas dudas si es que lo tienen después de la charla, ¿no? Bueno, sabemos que la parte de infraestructura de un sistema de telecomunicaciones es muy costosa, principalmente cuando hablamos de sistemas físicos, me refiero a sistemas que tienen como medio de transmisión cables, en este caso fibra óptica. Estos realmente tienen el mayor porcentaje de costo y de inversión en toda la infraestructura de telecomunicaciones. Construir una planta es bastante cara. El porcentaje depende mucho de estos sistemas, pero puede estar entre un 60 o 80% del costo de todo el proyecto. Así es que entre 20 y 40% podríamos tener en equipos. Por eso que la planta tiene que, en primer lugar, diseñarse de forma óptima y todos los labores que se tienen a continuación, desde la labor de los planteos o replanteos, que es parte del diseño, labor de la propia instalación y sus puntos específicos o las partes que conforman esta instalación tienen que estar bien hechos con los regímenes de calidad planteados en los estándares nacionales o internacionales para que esa inversión por parte del operador pues se vea reflejado a través de los años, ¿no? O sea, que tenga una vejez bastante adecuada, lo que se espera, en el tiempo que se espera, y lo mejor es que no dé problemas, ¿no? Entonces, esa es la idea de la instalación de la planta óptica.
En las plantas, como sabemos, existen diversidad de formas. Si podemos decir una tipificación muy rápida es las plantas de la red de transporte y la red de acceso, sin olvidarnos de algunas pequeñas plantas también dentro de los edificios, pero bueno, dirigido, digamos, a estos sectores, ¿no? Que son los que más tiempo toman, otros trabajos como permisos, compras de bienes, compartición de recursos, como se ve acá en esta fotografía de los postes, etc. Entonces, es bastante trajinado este proceder de la instalación. En todo este trabajo hay puntos muy específicos y técnicos que se debe tomar en cuenta y que todo instalador o todo técnico que está metido en este trabajo tiene que tener esa base mínima, ¿no? Y se ha visto durante todo el tiempo que a veces una gran cantidad de este personal pues tiene mucha expertise, pero no tiene una base técnica sólida como para poder solucionar algunos puntos y temas que se presentan en el mismo trabajo y que les aliviaría bastante bien conocer algunas funcionalidades de equipos o características de componentes, etc. Y es lo que más o menos vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en los acciones generales, como ustedes han leído, no voy a leer todo, solamente es una referencia, indica sobre este primer inicio de los cables, ¿no? ¿Qué consideraciones se debe tener? En el caso de cables, lógicamente, una de las principales características de los cables, no de la fibra, sino del cable óptico, es uno del que el fabricante nos da, que es el mínimo radio de curvatura. Entonces, los radios de curvatura no pueden ser menores en toda la instalación, porque este radio de curvatura fuerza las características de la chaqueta, que es las cubiertas, y lo malogra con el tiempo. Esto se empeora lógicamente con las adversidades del clima, las ondas, la luz ultravioleta que viene del sol, etc. El estrés permanente que está en el cable, el smog que se deposita, etc. Todos esos agentes externos van a magnificar todos estos problemas para que al final el material se fatigue y finalmente pues la chaqueta se agriete, ¿no? Entonces los mínimos de curvatura no tanto porque se tenga que evitar las atenuaciones, no ese es el fin, ¿no? Sino más bien preservar las características o la integridad del cable. Las curvaturas en las fibras, sí, lógicamente producen atenuación, pero no es en este caso. En este caso es más, por lo menos en lo que aparenta, por ejemplo, en esta imagen de acá, que se ve en medio, es que debe cumplirse el mínimo de la curvatura y los puntos donde tenga algunos dobleces por la preservación del cable, ¿no? La figura de la derecha sí más bien está orientada a la atenuación de la fibra, o sea, lo que soporta como curvatura esa fibra, la insensibilidad que tiene la fibra. Entonces también las curvaturas podríamos orientarlo a este tema. Esto lógicamente es parte de una instalación muy doméstica, que donde no existen ductos o canaletas, etc., pero se ha puesto como una cuestión de comparación entre el ángulo muy pronunciado que tiene el cable superior con el cable inferior un poco más suave, que podría ser que sea suficiente. Pero bueno, en fin, la idea de esta diapositiva es indicar de que una de las características importantes del cable en su instalación es no disminuir esa característica llamada radio de curvatura. Acá indica más o menos los procesos de instalación, lo que se debe respetar en función de esos radios que están bien indicados en los datasheets de los fabricantes del cable, no de la fibra, ojo, la fibra es un elemento que está dentro del cable, esto se refiere más al cable. Otro criterio importante es la tracción, a cuánto soporte ese cable. No podemos
tensar ese cable más de lo que soporta. Esto lo conocen como, tienen como span, ¿no? Y la distancia entre dos puntos de sujeción puede ser 2 torres, 2 postes, etc. Y en este dibujo nos indica claramente que lógicamente todos los span hacen esta pequeña catenaria, que podría ser casi calculado como una parábola, en sí es una catenaria, y que, como es sabido, lógicamente tiene una flecha que es lo que sería la distancia entre el punto que une, o sea, la línea que une, un punto entre la línea que une los dos puntos de sujeción con la parte más baja del cable, que se llama flecha, y que esa flecha también lo indica a los fabricantes, y está en función de la tracción, ¿no? ¿Cuál es la máxima tracción? Por eso el criterio de tracción que deben tener estos cables. Esa tracción, como sabemos, es inversa a la flecha, o sea, mejor dicho, la flecha, el valor de la flecha es inversa a la tracción. Mientras más tracción soporte el cable, la flecha es más pequeña, puede ser más pequeña este punto de flecha, ¿no? Y también sabemos que es directamente a su peso, ¿no? Cada cable tiene como indicación una cierta cantidad de kilos por kilómetro. Se da, digamos, 200 kilos por kilómetro, 60 kilos por kilómetro, depende de la estructura del cable. Y también esta flecha está en función cuadrática de la distancia, o sea, tiene varios términos que finalmente al técnico le llega esos datos de máxima tracción que no debe soportar, pero está en función de la flecha, ¿no? Esto está muy unido rápidamente aquí este cable, que es un cuadro normativo, donde indica dos líneas, una que es el estiramiento del cable, acá pone como elongación del cable, y el otro también es la elongación de la fibra está dentro del cable. Entonces, si esta fuerza de tracción no es tan grande, por ejemplo, en este sector, lógicamente se estira el cable, porque siempre todo se estira, todo material tiene un módulo de Young, no, ningún material es con un módulo de Young inmensamente grande, infinito, tiene su módulo de Young. Entonces, o sea, módulo de elasticidad, como conocemos. Entonces, en el caso de que los cables se puedan elongar en forma muy pequeña, no hay ningún problema. La fibra está ensamblada, está fabricada dentro del cable para que pueda moverse o soportar esos pequeños estiramientos. Lógicamente, cuando la fuerza es muy grande, que está aquí en la parte, estamos en la figura derecha, en el eje de las abscisas, si es muy grande, llega a un punto en que la fibra comienza ya a estirarse, ¿no? Que es un punto peligroso, ¿no? Y hay un punto que se especifica como máximo, que ese es el máximo estiramiento del cable, ¿no? Que tiene que ver con la tracción máxima del cable. Y bueno, más de esa tracción, lógicamente ya la fibra tiene mucha elongación y comienza a fracturarse, ¿no? Entonces, estos son datos que el fabricante nos da y está en función de la flecha que le está haciendo de tracción. Entonces, es otro criterio de tracción que hay que tomar muy en cuenta en las instalaciones. Luego, todos estos procesos necesitan hacer comprobaciones, ¿no? Y hay que hacer pruebas de los cables antes de, durante la instalación y después de la instalación, que va a ser ya la parte de conformidad, la aceptación. Entonces, antes de la instalación, todos los operadores, las empresas que instalan, hacen sus pruebas, como ven ustedes acá a la derecha, dos diferentes tipos de cable, un cable que es subacuático y un cable que se instala en forma terrestre o aérea, parece que es un aéreo, una DSC, pero a cualquier cable se tiene que hacer la prueba de atenuación principalmente para verificar si es que estos cables vienen o han llegado coincidentemente o coinciden con la hoja de datos que dice el fabricante, ¿no? Para verificar, por ejemplo, las falta de uniformidad o las discontinuidades que tienen las fibras, que eso los fabricantes lo tienen, pero lo indican. Entonces hay que indicar si es que están bajo esos valores.
Entonces, estas pruebas se hacen con estos equipos que ustedes ven, con el conocido TR, se hacen en longitudes de onda grandes para verificar esas pequeñas curvaturas que se llaman microcurvaturas de fabricación, o también podría ser unas macrocurvaturas que quizás se pudo dar en el devanado, en el enrollado del cable, en una mal acomodo del cable. Pero bueno, acá se hace esa prueba. Esa prueba es muy importante porque es una prueba que nos va a decir cómo recibimos el cable y cómo lo vamos a entregar después cuando se haga la instalación. También durante la instalación hay que hacer algunas pruebas. Es importante las pruebas de la instalación para hacer un seguimiento y como lo indica aquí, es muy importante hacer, por ejemplo, la medición de los empalmes en accesos difíciles para no tener que volver y hacer los empalmes en el caso de que no se haya procedido adecuadamente. Finalmente, las pruebas de aceptación, que lo puede hacer el mismo integrador o el mismo instalador, o puede ser otra empresa, que nos van a indicar en qué forma nos están entregando el cable. Que ahora es una fotografía en este momento el cable, ¿no? Porque no sabemos cómo está en la vida del cable o cómo será su vida del cable, pero por lo menos a la entrega en ese punto, en ese momento, podemos hacer mediciones que se llaman estas pruebas de post-instalación, pruebas de aceptación final, que eso es para la conformidad, para el pago inclusive, y que aquí sí tiene que hacerse ya mediciones que están de acuerdo a la normativa, ¿no? Si bien las primeras pruebas podrían ser pruebas bastante rápidas, que se hacen en forma unidireccional, en este caso si se hacen las pruebas direccionales, se recomienda usar las normas de la UIT, normas de la IEC, generalmente la IEC, la 7180, la 42, por ejemplo, para redes troncales, y pueden verificarse si es que las atenuaciones finales, tanto por tramos como total, ha sido la esperada, o si hay unos fallos de instalación, ¿no? Entonces aquí se verifica si es que hay algún problema de instalación. Esto ya ha sido lógicamente verificado por el instalador para no tener problemas. Y aquí se dan muchos problemas, inclusive. Uno de las características que se espera medir es el coeficiente de atenuación. A veces los coeficientes de atenuación, cuando están mal instalados, la ferretería mal instalada, sube un poco, supera los valores que indican los fabricantes, digamos en la tercera ventana, en 1550, digamos 0.2 dB por kilómetro y supera un poco. Entonces es difícil tener esos valores cuando la instalación es mala. Todos estos valores se obtienen en estas pruebas de aceptación. Otro punto importante que también se ven en estos temas que van a ver en el curso es esa acción de empalmar, porque las fibras, los carretes son pequeños y son cables para instalaciones terrestres son pequeños, ¿no? Si son lógicamente para instalaciones subacuáticas, submarinas, son bastante grandes, que de hecho coinciden con los amplificadores o los repetidores que están en algunos sitios, pero en este caso son bobinas para poder transportarlo, que pueden tener unos 4, 5, un poco más de kilómetros, y hay que poder empalmarlos. O si estamos en una red de acceso, lógicamente necesitamos empalmar en diferentes tipos de cable que se precisan para este tipo de redes. Entonces los empalmes es algo que en realidad no vamos a poder salvar. Es un accesorio, porque es todo una caja de empalmes, que encierra un grupo de fibras y los protege para que se unan un cable con otro cable, ¿no? Entonces los empalmes no vamos a poder salvar y es un punto específico en realidad que hay que conocer bien su procedimiento del empalme para poder entender y quizás solucionar algunos temas, como les dije al inicio, de muchos técnicos que a veces, por cuestión del tiempo, etcétera, tienen mucha experiencia, pero es posible extender esa experiencia con algo de teoría y que nos puede hacer entender y solucionar realmente esos problemas. Aquí se ven unas figuritas de cómo se hace, por ejemplo, el ensamblado de las mangas, las mujas que le llaman, el acomodo de un grupo de manguitos de empalme que se han puesto acá están los empalmes, y aquí una ilustración de la porción de
los empalmes sea una red específica, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar, ¿no? Hay varios procedimientos, hay dos tipos básicamente, como ustedes saben, de empalmes, el empalme por fusión y el empalme mecánico. Cada uno tiene su aplicabilidad, tiene sus ventajas y desventajas. Por tiempo vamos a tocar rápidamente del más usado y veremos qué significa o qué involucran este tipo de empalmes por fusión. Pero en todos estos empalmes, todos estos enfrentamientos de fibras ópticas, tiene su porqué, tiene como consecuencia la atenuación. ¿Cuál es la causa de esa atenuación? Cada uno tiene una causa-efecto. Si es que no hay causa, lógicamente no tenemos efecto, pero siempre existe eso en estos empalmes. O sea, hay que verificar bien lo que debemos cuidarnos para no tener una atenuación excesiva. Siempre vamos a tener atenuación. En general, los empalmes o los enfrentamientos tienen pérdidas a consecuencia de dos puntos o factores importantes. Unos factores que dependen mucho de las fibras ópticas, de sus características de estos dos fibras que se van a empalmar, en otras palabras, si es que son iguales o no. Y en segundo término, de las características de los equipos, de las técnicas empleadas en este empalme, ¿no? Si tenemos un buen cortador, si somos prolijos o no en estos detalles de la instalación en relación a la asepsia, o sea, de ser bastante limpios en estos trabajos, etc. Entonces, eso se llama factores extrínsecos, ¿no? Los factores intrínsecos se deben a la caracterización de la fibra óptica. Esos dos términos, esos dos son grupos de factores hay que entenderlos bien para poder entender cómo se producen las pérdidas de los empalmes. Entonces es importante, entonces estudio también el curso. Y rápidamente los procesos de empalme y a la parte práctica. Como ven ustedes, ahí hay una serie de acciones que se realizan para poder ensamblar una caja de empalme, poder unir dos cables. El unir dos cables es diferente de unir dos fibras. El cable es un conjunto de componentes en el cual se encuentran las fibras. Y las fibras, el empalme de fibras solamente es ese pelito que se van a unir por fusión. Entonces el empalme de los cables tiene varias acciones, como ustedes ven aquí en la parte izquierda, como preparación de las cajas, preparación del cable, preparación de la fibra, pelado, y tiene sus técnicas que en realidad esto es un poco más de práctica, pero de todas maneras, para las personas que empiezan, definitivamente es necesario un poco de ayuda, un poco de darle a la ruta cómo se hacen estos trabajos. Y hay un punto donde se dice fusión, ¿no? Y esto es todo un proceso que hablaremos también rápidamente después. No es un solo tema que se fusiona, no, hay que conocer este proceso, que son varios pasos dentro de la fusión, porque quizás ahí nos ayuden a descubrir los problemitas que tenemos en la instalación, en la práctica. Bueno, también hay que hacer la protección del empalme, lógicamente, el acomodo, como ustedes han visto, este acomodo de las fibras dentro de esta banda de... Y esos problemas de orden extrínseco que debemos tener en cuenta. Uno de los principales problemas son los cortes, ¿no? Hay muchos tipos de cortes. Y esos cortadores, depende del precio, dependerá de su calidad. Lógicamente, en nuestro mercado a veces no es mandatorio lo que les indico, pero hay que verificar su calidad. Una de las principales características de los cortadores es lo que indica aquí, que es el ángulo de corte promedio. Entonces, mientras más chico sea este ángulo, el cortador es mejor. También podríamos ir sobre la cantidad de cortes que nos provee este cortador. Y lógico, mientras más cortes tiene este cortador, nos dure esa cuchilla, es mejor. Entre sus otras características. Entonces, los cortadores existen mucha diversidad, cortadores de fibra individuales, cortadores de fibras tipo ribón, cable de ribón, que son en cinta, y que tienen también su aplicación ya en un futuro próximo. Y fíjense, cada cortador cuando indagamos su compra, hacemos la compra,
tenemos que también observar sobre este comportamiento, esta performance que tiene el cortador, y que los fabricantes nos dan una especie de histograma, como ustedes ven, que nos indican la desviación del ángulo, ¿no? O sea, el error que comete el cortador en el corte, porque necesitamos cortes a 90 grados, cortes como indica acá. Este es un corte casi ideal, el del centro, con un corte con mucho defecto acá, y esta es una quebradura. Entonces necesitaríamos saber qué tal es ese cortador. Por lo tanto, habría que, inclusive para compra, hay que verificar y contrastar y comparar diferentes tipos de cortadores. Y aquí en este histograma nos indican cómo es esa curva, ¿no? Esa curva vemos acá, si unimos los puntos máximos, vemos una curva, tipo más booleana más o menos, acá también un poco más cercana a una gaussiana, y vemos, de ahí podemos sacar la idea de cuál es el mejor cortador, que al final son casi igual en promedio, pero hay uno que tiene mejor característica. Y lógicamente, si comparamos con otros cortadores, los que tienen ángulos de menor corte, como les indiqué, son mejores. Entonces hay que comparar estas características para también hacernos del instrumental necesario y proveer un mejor servicio. Pues, estos son entonces la forma como se corta. Este es un paso muy importante. Otro paso importante es la definición de las máquinas, ¿no? Normativamente lo dividen en dos tipos de máquinas, uno que se llama de alineamiento activo y otro pasivo. El alineamiento activo son como el de la derecha, como es este tipo de empalmador, bastante común. Es el que alinea las fibras para tener una mejor precisión en el enfrentamiento y finalmente en el empalme. Y el que está a la izquierda, que es un modelo, porque existen muchos fabricantes y muchos modelos, el alineamiento pasivo es que solamente su alineamiento es en forma axial, en forma longitudinal. No hay movimiento de las fibras para alinearse, sino más bien ya apelan a una mejor concentricidad de las fibras. Y así, que son pequeños, son mucho más baratos porque no tienen una electrónica necesaria para ese enfrentamiento, ese movimiento de las fibras, y lo utilizan básicamente para acceso, ¿no? Bueno, entonces estos empalmadores se tiene que ver cuál es el mejor, el que más corresponde a nuestro lineamiento de negocio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los procesos de empalme? Acá decía, la fusión tiene muchos pasitos intermedios y que a veces nos puede aliviar a entender cómo se está todo este trabajo. En primer lugar, hay muchas cosas que eso se ve también en el curso, por ejemplo, qué desempeña este par de electrodos que son los que generan la chispa, cuál es el tiempo de vida, cómo se detecta para los cambios, etcétera, depende de cada máquina, dado que esto es un par de componentes que son fungibles, son pasibles a desgaste, y que deben cambiarse después de una cierta cantidad de empalmes, 1000, 2000, 3000 empalmes, etcétera, depende de las marcas y modelos, y hay que también saber verificar eso. Entonces, en el proceso de empalme existen varias cosas. Fíjese, después del corte de las fibras a 90 grados, limpios, que tiene todo un proceso de limpieza también, que por cuestión de tiempos, lógicamente eso es más por parte que no lo vamos a hablar. Hay un posicionamiento en la parte que indica los empalmadores de las fibras, y también ese posicionamiento tienen algunos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, está a 1 milímetro de distancia, un poco más, un poco menos, bueno, por ahí, pero no más, porque si está muy cerca pueden toparse las fibras y romperse. Si está muy lejos, quizás el motor no los jale. Muchas cositas que eso se ve también en la práctica. Luego, del posicionamiento hay una limpieza eléctrica, o sea, lo que limpiamos químicamente con generalmente alcohol isopropílico, el IPA, que lo conocemos al 99.9%, por ejemplo, que son básicamente más para conectores ese porcentaje, no es suficiente como para limpiar todas las impurezas que
o la suciedad que se queda en las caras de la fibra. No sé si ustedes están viendo el cursor de mouse, pero estoy indicando esa parte. Entonces, lo que hacen los empalmadores, estas maquinitas, es hacer una limpieza a través de una corriente eléctrica. Es un chispazo que limpia las caras, que ese chispazo no dura más de un décimo segundo, tiene también una corriente más o menos prudente, y que en general a veces son configuraciones ya duras del equipo, en muy poco se modifican estos valores. Y bueno, luego existirá un alineamiento, pero antes hay también el alineamiento un posicionamiento de una distancia necesaria que se llama gap para que comience el empalme de forma muy adecuada. Eso todo es automático, el equipo lo coloca y esas distancias y esos alineamientos lo hacen de forma automática. Luego de eso pasa a un paso que se llama prefusión y luego la fusión. Aquí solamente, bueno, acá están los dos, se ve solamente uno, pero esa prefusión tiene la función de reblandecer las caras de la fibra para poder ya empalmar a través de la fusión. Recuerden que aquí la fusión, este electrodo, genera un alto voltaje que puede tener un potencial de unos 3.000, 4.000 voltios, y eso genera un calor que supera 1.600 grados Celsius para poder diluir al dióxido de silicio, que es la fibra. Entonces, luego de hacer eso, hay una serie de pasitos que lógicamente aquí no podemos hablar, pero hay pasos que se dan adicionales que hace el empalmador para cubrir adecuadamente este empalme. Luego de hacer la fusión, hace una prueba de tracción, que aquí está, que se llama prueba tamiz, que los empalmadores están ya fabricados para esa prueba, está ya también estandarizado, aproximadamente 250 gramos de fuerza, para verificar la fortaleza del empalme. En muchos empalmadores, ahora casi en todos, hacen una evaluación del empalme, o sea, dan una evaluación que es, más que evaluación, es una estimación. Se ha puesto evaluación porque sí, algunos empalmadores hacen una evaluación, una medición, pero no todos. La mayoría son solamente una estimación, que no es válido para lo que es la certificación o verificación de los empalmes. Finalmente, hay que proteger al empalme, ¿no? Entonces, estos manguitos que ustedes ven aquí son manguitos termocontraíbles, son unos accesorios, unos componentes que protegen al empalme obturándose, protegiendo de la humedad, etc., ¿no? Entonces, fíjense que el proceso es varias cositas que se deben tener en cuenta. Hay que a veces retroceder, sacar la fibra cuando está mal cortada, supera la cantidad de grados que está configurado el empalmador, etc. Y bueno, como les decía, hay empalmadores activos y también pasivos. Los activos tienen la diferencia de poder alinear las fibras para tener un mejor empalme y unas menores pérdidas. Y en general existen dos tipos de alineamiento, uno que se llama Profile Alignment System, que es el sistema de alineamiento de perfiles, y el método de detección y detección local. El primero es el más usado por la facilidad y porque nos da también algunas características adicionales en las funcionalidades del empalmador. Pero nos provee siempre una estimación. Sin embargo, el método de lead, que eso también se ve en estos cursos, es un método que nos da, en cierta forma, más precisa la estimación y ya logra hacer una medición, ¿ya? Una medición del empalme. Entonces, no todos los empalmadores tienen estos métodos. La mayoría de ellos tienen el método de alineamiento por perfiles. El método LEED, por ejemplo, tiene un adicional también, que además de poder medir y mover la fibra para que puedan unirse adecuadamente ellas, ¿no? en las tres direcciones, en los tres ejes, la fibra, también le indica a todo el sistema de esta fusión, que es la chispa, que tiene un tiempo, puede ser de algunos segundos. En el caso de fusión, la prefusión demora más o menos 0.25 segundos. Y todos estos parámetros puede hacerse variar de acuerdo a los datos que le da el método de inyección y detección local, ¿no? Entonces son equipos un poco más caros, son equipos que
nos proveen mejores empalmes, mejor duración, porque tiene mejor controlado todo el proceso de fusión. Entonces, todos estos parámetros inclusive pueden llegarse a configurar en algunos casos en forma más exacta que en unos empalmadores que otros. Todos tienen programas, unos programas más completos, otros más simples, y nos indican sobre los tipos de fibra, nos indican sobre los tipos de empalmes de los manguitos de protección, y hay una serie de posibilidades también que los empalmadores nos dan para poder customizar, para poder individualizar, particularizar nuestros programas, ¿verdad? Eso se ve en la configuración de los empalmadores. ¿Cuáles son los problemitas que tenemos en los empalmes? La mayoría de problemas, y por lo que tenemos esas ligeras pérdidas un poco altas que suben un poco más de 0.1 decibelio, son los problemas de fabricación que, como indica acá a la izquierda, es la falta de concentricidad, o sea, o lo que se dice con fibra con excentricidad. O también en los empalmadores que tienen, que son pasivos, que no tienen movimientos en los ejes, pues son la suciedad o la falta de mantenimiento de los equipos, ¿no? Entonces también este problema podría salvarse con un empalmador activo, pero con un empalmador pasivo ya no se puede solucionar. Sin embargo, también esto es un punto importante para poder entender cómo se accionan estos procedimientos. He querido poner para tomar este punto muy importante que veo, que es aprovechando las características de cohesión de la materia, conocido como cohesión de la materia, que nos produce la tensión superficial de los materiales en forma líquida o en forma cuando se está pasando sólido a líquido, es que cuando se unen dos materiales, estos materiales tratan de unirse con moléculas idénticas. O sea, si son moléculas diferentes, no tienen mucha cohesión. Cuando son las mismas, sí tienen más cohesión. Y es por eso que, aun cuando se tenga, en estos casos de los empalmadores pasivos, un poquito desviado, que sería el mismo tipo que estamos viendo acá, se tiene más o menos una unión adecuada, ¿no? ¿Ya? Quiero decir que a través de esta característica que tienen los materiales cuando pasan o están en su estado líquido, que se llama cohesión del material, pueden unirse entre materiales, o sea, núcleo con núcleo y revestimiento con revestimiento, quedando así no tan pronunciada esa curva, aun cuando están desviados transversalmente, ¿no? Aquí, lógicamente, ha sido una exageración. Y esto los fabricantes lo saben muy bien, que cuando tienen una falta de concentricidad que no supera los 0.4 micras, generalmente la pérdida no supera 5 centésimos de decibelio, que es bastante bueno, ¿no? Por eso es que los empalmadores pasivos existen y se ha comercializado y se comercializa muy bien actualmente. Aquí tenemos una serie de características de empalmadores de un determinado fabricante. Cada columna que se ve acá es un determinado modelo de ese fabricante. No se ha puesto lógicamente la marca por cuestiones, es un tema solamente académico. Y tenemos cada característica, por ejemplo, la aplicación, ¿no? ¿Qué tipos de fibra? Bueno, todos los empalmadores pueden empalmar los dos tipos de fibra, tanto multimodo como monomodo. También, ¿cuál es la pérdida que se obtiene, por ejemplo, con fibras monomodo, que está arriba, ¿no? En este empalmador se obtiene menores de 0.1, pero en este empalmador se obtiene menores de 0.02. Y lógicamente, por acá 0.05, etc., depende del modelo, y eso será el costo de cada empalmador. También el posicionamiento, como les dije, que existen básicamente dos tipos de posicionamiento. El método del elemento de perfil es el PAS o el lead. Entonces también estos cuatro primeros modelos no tienen ese tipo de elementos.
Ustedes estos modelos no tienen, pero los dos otros modelos tienen el alineamiento tanto en lo que es paz y los dos últimos, estos dos, este modelo tiene el método LEED, ¿no? Que es el mejor método. Y así hay otras características que podemos comparar en el momento de que se hace una compra de estos equipos más o menos caros, que son los empalmadores, como si el proceso automático, si se puede regular en forma automática. Este es el control de fusión automática, si se puede regular o no, etcétera, ¿no? O sea, hasta qué podemos configurar, ¿no? Y otros puntos que ustedes pueden ver ahí, que lo vamos a mostrar rápidamente. Fíjense que también todos estos procesos tienen normatividad, ¿no? Hay estándares, tanto regionales e internacionales, que se respetan y que los países asumen, adoptan o modifican y que deben respetarse. Inclusive dentro de los operadores tiene ya sus propias normas, porque cuando un operador va a un país no espera que haya un marco normativo, sino más bien espera que haya negocio. En general, a veces los países no están preparados y eso pasa en países, lógicamente, que no generan tecnología, no se tiene un marco preparado, ¿no? Me refiero a marco normativo. Entonces, para los empalmes, tienen ustedes bien claro aquí la normativa, es la IS 21300 y 7, que está haciendo alusión a esta diversidad de longitud de onda, porque también la 21300-4 se utiliza para la preinserción, pero en este caso, cuando se habla de varias longitudes de onda, se toma esa normativa y se ve que se recomienda un promedio que el promedio no debe superar 0.1 decibelio, ¿no? Bueno, aquí hay otros valores también que son recomendados en algunos anexos, no como parte de la norma, sino como anexos, toman en cuenta los tipos de redes troncales, accesos, etc. Fíjese que también en estos cables pues hay que protegerlos, ¿no? Y hay una serie de procesos que hay que cumplir de acuerdo a las recomendaciones que tienen los fabricantes de los mangas, de la caja de empalme, para poder ensamblar en forma muy adecuada estas reservas que llaman buffers dentro de estas cubiertas, que es parte de la parte práctica localmente que se ve en los cursos. Otro punto importante de las instalaciones, además de los empalmes, son los conectores, y es probablemente el que nos da mayor cantidad de problemas. En muchos estudios que se hacen, la mayor cantidad de problemas están representados por la deficiencia en las conexiones, que pueden ser a consecuencia de la avería del conector, de la mala inserción, suciedad, etcétera, por muchos motivos, pero siempre conectores. No tanto los empalmes, fíjese, no tanto de los robos de cables. Hay fallas en los sistemas, sino más bien por la mayor cantidad está en los conectores. Por lo tanto, se tiene que dar mucha atención a este punto de los conectores. Entonces, es una parte importante de la instalación. No vamos a hablar de toda esta parte de conectores, pero por lo menos sepan que está estandarizado, inclusive hasta los tamaños de las férulas tienen su estandarización. También están estandarizados muchos conectores, en realidad son más de 30 conectores estandarizados, acá son solamente unos cuantos. Está estandarizado más en esta normativa que es la IEC, está en la 21300, perdón, en la 21755, pero podemos tipificarlo a estos conectores, a estos componentes que se usan en la terminación de dos formas: cómo tienen su sucesión, por eso digamos forma de sucesión, y cómo se comportan ópticamente, qué tan buenos son, ¿no? Entonces también hay una explicación sobre esto. Fíjese que los conectores no actúan solos, necesitan otro componente que se llama adaptadores, y aquí hay siempre una confusión. A veces se confunden estos términos con acopladores. Acoplador no es un acoplador.
Este es un adaptador. Acoplador es un componente diferente. Un acoplador, por ejemplo, es un splitter. Un adaptador es este componente simple, que es un alineamiento solamente entre conectores. A veces la cuestión normativa también nos refuerza un poco para poder manejar bien estos términos. Entonces, dentro de los adaptadores, un principal componente que a veces se deteriora es este manguito de alineamiento que le llaman como split slip en inglés, y que tiene también sus datos normativos, ¿no? Y este manguito generalmente es de circonia, de dióxido de circonio, que es el mismo material de la férula, es muy fuerte pero es quebradizo. Entonces hay que tomar énfasis en el alineamiento de esto, porque puede ser que haya sido fracturado y tengamos una atenuación, no a consecuencia de los conectores, sino a consecuencia de este adaptador, a consecuencia de este manguito que está dentro. Este manguito se encuentra adentro, ¿no? Bien, entonces también esta parte teórica se ve y refuerza mucho en estos temas, porque nos va a ayudar a comprender cuáles son esos puntos que hay que tomar atención y evitarlos, y que nos dan mucha pérdida en estos empalmes, ¿no? Entonces, ya digamos, esta es una cuestión con más tiempo, que lo desarrollo en los cursos también. Un punto importante, la cara de la férula, que es este tamiento de acá, ¿no? La cara de la férula es otro gran tema que necesitamos saber para poder entender y cuidarnos de esos problemas que finalmente podrían decantar en una no aceptación del enlace por falta de cosas muy simples y que se pueden prever. Las férulas de los conectores actualmente tienen una geometría diferente y muy interesante para tener menores reflejadas, por ejemplo, que se llama mejor ORL, mejor pérdida de retorno, y también, ¿por qué no?, mejor atenuación. Y todo eso ya depende de una normativa que ya se tiene. Se tiene la L36 de la UT, ustedes pueden buscar, o también en la IEC, en la 61755 pueden buscarlo, y pueden ver todos estos detalles de los datos que deben tener los conectores, ¿no? Acá, fíjese, se está viendo unos datos sobre el horario de curvatura que tienen estas caras de las férulas. Este dato que es muy poco conocido, que se llama el apex offset o la altura de la fibra, que son poco conocidos, que deben conocerse actualmente, ¿ah? Y que eso mejorarían grandemente la calidad de los conectores. ¿Cuál es la normatividad de los conectores? También existe normatividad, ¿no? Existe ahí, pueden ver el método. Claro, este es el método, esta es la normativa del método de medición, de atenuación y de ORL, pues son métodos de medición, y indican sus grados y sus máximos de atenuación promedio, máximo de atenuación. Todo está normado también. Pueden encontrar ustedes en la E36 de la UIT. ¿Cómo se evalúa rápidamente en los pocos minutos que me queda? Porque creo que nos estamos pasando. ¿Cómo se evalúan los conectores? Bueno, lo que se está haciendo, y a veces lamentablemente no se hace, que es lo primero, que es la inspección y evaluación del conector, que es básicamente la cara de la férula. Luego también la evaluación de la pérdida de inserción, el IL, Insertion Loss, y la pérdida de retorno. Y lo que no se hace, o que ya se está comenzando a hacer, pero poco a poco, la evaluación de la geometría de esta cara, ¿no? Esos son los pasos para completar la evaluación de un conector. Sobre la inspección y evaluación de los conectores. Hay una serie de pasos, hay normativa ya existente, inclusive normativa aquí nacional en el Perú, donde nos indica sobre estos procedimientos de la verificación del conector que pueden tener una distancia tan grande como que pasa o que no pasa las mediciones de diferentes características de una red. Así tan simple. Entonces hay que tener mucho tino en este paso, en este punto.
Fíjese, ¿qué dice ahí arriba? ¿Qué se debe hacer antes de una medición? No se debe colocar en los equipos, no se debe conectar el conector, se debe inspeccionar el conector antes de conectarlo. Así de simple, fíjese. Lógicamente, para inspeccionar hay una norma que es una prioritaria y como por la razón que les dije, por la gran incidencia de fallas que se tiene, se ha tomado en cuenta para ser una de las primeras normas que se hizo aquí a nivel nacional y que el INITE lógicamente tuvo participación en esto. Y que no solamente aquí en el país, sino en todos los países es prioritario, porque saben que este es un punto que es tan simple, pero tan mandatorio en evitar los problemas en las redes. Entonces, primero, antes de limpiar, hay que inspeccionar. Bueno, todo esto es una técnica que eso se ve también en estos cursos. Aquí está, por ejemplo, la norma peruana, que se llama Norma Técnica Peruana 264, se dio en 2018, y que está basada en la norma 21300, 335 de la IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional. Bueno, entonces, todo esto es procedimiento de evaluación, hay que verificar, chequear la norma, y tiene un procedimiento que en principio parecería un poco dificultoso, pero es bastante rápido, es muy fácil una vez que el técnico especializado tome en consideración todos estos datos normativos, es muy fácil y que haga sus trabajos y sus acciones con muy buena calidad. Entonces, para ello, lógicamente aquí, para bastante rápida también, se discriminan varias zonas en la férula que cercanas a la fibra y también que contienen la fibra para verificar en esas zonas existen problemas o no del conector. Y aquí ven algunos problemas, anomalías, como rayas, como defectos que tienen los conectores y que también en la norma nos indica muy claramente cómo se distingue y cómo se verifica si el conector está adecuado o no para ser insertado. Y hay método de inspección. Todos son tan normados. Hay métodos, y estos son los 3 métodos de inspección, uno que es de forma visual, directa, óptica, otra que es en forma indirecta a través de un display eléctrico o electrónico, y el otro es una forma automatizada. Cada uno tiene su aplicación y cada uno es válido, ¿no? No es porque el último es automatizado mejor, no necesariamente, ¿no? Eso también se discute sobre estos temas que son los métodos de inspección. Y con estos métodos hay que comparar y hay criterios de aceptación. Hay unos criterios de aceptación que se indican en estas normatividades y que indican, bueno, cuánto es lo que debe como máximo presentar en esas caras. Si es que no cumple estos criterios, no se puede instalar ese conector. ¿Por qué no se puede? Porque en primer lugar puede dañar a otro conector, en segundo lugar va a tener atenuación, va a tener mucha reflectancia. Si tiene mucha reflectancia puede inclusive malograr algunos Raman, aplicadores Raman antiguos que se venían instalando. Ahora los Raman tienen la función de inhibirse cuando hay mucha reflexión, pero no dejarían de hacer la transmisión en esa red. Esto rápidamente como es la limpieza de un conector antes y después, ¿no? Hay insumos de limpieza especializados. Para lo que es conectores, se está dejando de usar el alcohol isopropílico, a menos de que sea el alcohol isopropílico bastante nuevo y que tenga una caracterización del 99.9% de alcohol isopropílico, porque recordemos que el alcohol isopropílico tiene propiedades higroscópicas, o sea que captura la humedad y dentro de la humedad hay contaminantes y eso ensucia los conectores. Para ello se utilizan ahora otros componentes como los que están basados en los hidrofluoruros de carbono, que son líquidos de limpieza más rápida, más volátiles y mejores, que no son explosivos o no son combustibles, y que lógicamente lo promueven todas estas casas de ventas de artículos de fibra óptica, ¿no? Y aquí hay varios tipos de componentes para hacer limpieza de fibra óptica. Normatividad. Bueno, normatividad sobre la parte de conectores y limpieza, pueden ver ustedes acá, de la IEC, también es una norma bien conocida, la IPC 8497, una norma bastante conocida sobre lo que es los métodos de limpieza y evaluación de la contaminación para
ensamblaje. Y todos estos de acá son bastante interesantes, que nos indican cómo hacer la limpieza de los conectores. Si les parece un poco caro esto, probablemente esto es un costo, pueden ustedes adquirir la norma que está en INACAL, que tiene un anexo también de limpieza de conectores que está de acá. La otra parte, la evaluación de los conectores también, no solamente de la férula de la limpieza, sino hay que ver sus características ópticas. Y estas son las características ópticas y geométricas, ¿no? Ópticas en la pérdida de inserción, pérdida de retorno, inclusive la parte física, que es la durabilidad, cuántas conexiones, que tienen normas también, se pueden introducir y sacar como máximo los conectores. Y la parte de la topografía, entre comillas, que se conoce de la fibra, que es la altura esférica, que les indiqué, la altura de la fibra, el apex offset, etc. Todo esto tiene normativa que deben medirse. Bueno, aquí están las definiciones de lo que es la pérdida de inserción, la reflectancia, o más conocido la ORL. En realidad se debe hablar de reflectancia, porque es el término más exacto, pero comercialmente y también de mucho uso, de mucha usanza ya normativa, es la ORL. Fíjese que acá hay una medición realizada en laboratorio sobre un conector contaminado, luego limpio, y el contaminado lógicamente produce una atenuación muy alta y también su reflectancia, la reflectancia bastante mala, ¿no? Entonces, estas mediciones se tienen que hacer para verificar el comportamiento del conector. Y el otro punto final, que es el comportamiento ya de la geometría de la férula, no solamente del comportamiento óptico y de la calidad de la férula, que es la limpieza, etcétera, que se ve con esta norma, la 21300 o la NTP 264 que les comenté, sino más bien ahora vemos la geometría de la férula, que nos da una parte muy importante que no da las anteriores, que es la fiabilidad o la confiabilidad y básicamente la longevidad o la vida que va a tener un conector. O sea, es importante estas pruebas que aún todavía no se hacen, pero se están empezando a hacer. Entonces, acá lo que se analiza es esta cara, pero a un nivel bastante pequeño, digamos, a nivel ya nanométrico. Para ello hay que conocer cómo es el accionar de los conectores. Como los conectores se unen, ahora todos los conectores tienen esta forma, acá están en forma exagerada, lógicamente, pero tienen conectores así, tienen esta forma convexa para que se unan las fibras y queden besándose, entre comillas, lo más ceñidamente posible. Fíjense que los conectores, cuando se presionan, la presión de un conector puede pasar 1 kilo aproximadamente, entre 300 a 900 gramos. Fuerza se presiona el conector y es una presión enorme cuando se divide en el área que tiene la fibra, ¿no? Fíjense, una tremenda presión solamente en esta pequeña área. Lógicamente se deforma, todo el cuerpo se deforma y se quedan ceñidas, y el que lo soporta es la férula, porque la férula, que es circonio, es muy duro. Es circonia, ¿no? Es dióxido de circonio. Entonces todo esto está calculado por los fabricantes, ya está todo normado, la presión, la distancia, esta parte de la curvatura de la férula está bien normado. Pero ese es el concepto de contacto físico, ¿no? Bueno, entonces todo esto se realiza lógicamente cuando fabrican el conector, ya le dan este perfil adecuado, con los diferentes tipos de pulido, etcétera, que eso también se ve en este curso. Y quedan algunos detalles. No todos los conectores son buenos, ¿no? O sea, no todas las fabricaciones son buenas. Algunos conectores resultan que la fibra quedó dentro o la fibra quedó encima, y esos son también pasibles a observación y a medición con este tipo de medición que vamos a ver. Inclusive nos da otros tipos de problemas de concentricidad física, de presión entre conectores. Entonces, para ello se hacen otros equipos que se están ya integrando en nuestro mercado, que se llaman interferómetros. Y estos, como indica ahí la interferometría, se utiliza para unas mediciones muy pequeñitas a nivel de, no de micras, sino de nanómetros, y que nos magnifiquen qué está pasando con esta
con esta superficie que están por chocar los conectores. Y eso sin solamente viendo con estos tipos de procedimientos. Dice, ¿por qué es necesario? ¿No? Inspección de los defectos en forma muy específica de la cara. También es posible medir la pérdida, fíjese, la reflectancia, o sea, la variable con estos procedimientos, sin tocar los conectores, porque los procedimientos anteriores, para medir la pérdida, para medir la reflectancia, hay que tocar los conectores. Esta es una nueva técnica que hace que no es necesario el tocar el conector, y eso es más aséptico. Bueno, la interferometría nos indican sobre qué tanto coinciden dos superficies que se acercan o dos patrones de radiación de luz. Y bueno, lo que nos indican aquí los conectores, este patrón que es producto de un interferómetro, es que nos indica dónde está la fibra, que es esta sombra de acá, y dónde está el punto que tiene mayor elevación, por así decirlo, donde chocan los conectores. Acá se ve que está desviado. Y estas rayas circulares o estos círculos son justamente la parte interferométrica, que es donde coinciden las fases de la luz y se magnifica, o donde están en contraposición y se eliminan, pero nos dan buena idea de cómo está la superficie. Aquí en esta superficie, por ejemplo, se ve que es bastante coincidente y la fibra coincide con la superficie de la férula, pero no coincide en el punto medio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con estos, por ejemplo, las fibras no están a la misma altura, ¿no? Están elevadas o están hacia afuera, hacia abajo, y también están desfasadas. En este caso, sí coinciden, o sea que están a la misma altura. Todo esto tiene un procedimiento de interpretación, pero lo que más destaca estos equipos es que nos dan unas imágenes tridimensionales, que son estas, ¿no? Lo que le estoy diciendo es una parte más bien de explicación, que también nos da esta imagen, pero el resultado más bien esperado son estas imágenes, que claramente se ve que la fibra está metida, o claramente la fibra está sobresaliente, o así como se ve acá, y que tiene sus nombres y tiene sus normas también de máximo o mínimo de esos problemas. Entonces, teniendo toda esta verificación de las caras, podemos saber si es que superan esos tamaños, y si superan, ya con eso podemos decir que ese conector duraría el tiempo especificado o no. Lógicamente, si la fibra está muy sobresalida, va a tener problemas de fractura por la fatiga del material cuando choque con la otra fibra, cuando se conecten los conectores. Por eso la interferometría es bien importante, porque nos da una inmediata impresión de la conectorización, qué tal ha sido. Inclusive, si el conector va a tener una vida tan grande como se especifica, un conector debe tener una vida de 20, 25 años como una planta, y para ello debe cumplir justamente estos datos de altura y que se ha visto en una lámina anterior, estos datos también. Por ejemplo, también podría servir o sirven los equipos para verificar y ajustar las características de pulido de las máquinas pulidoras cuando se trabaja en el laboratorio o se trabaja en las empresas que hacen los conectores. Ahora los conectores ya no se hacen, no se pulen en campo, sino los jumpers son vendidos, pero alguien tiene que hacerlo y son empresas que las venden. Y esas empresas tienen estos equipos para verificar y para poner a punto sus máquinas de pulido. También para verificar las especificaciones tanto de las máquinas como de los conectores. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, para mejorar las competencias, para mejorar las competencias de los estudiantes, para que verifiquen y se den cuenta la integridad del conector. Bueno, fíjese, esta ha sido una rápida explicación de lo que más o menos es lo que ustedes ven de los puntos más interesantes y especializados, por decir así, en el curso de instalaciones, ¿verdad?
Quería solamente un poco motivarles, llamar la atención, ver que con estos temas muchos de los problemas que se tienen en la práctica se van a poder entender, y eso es lo que queremos coadyuvar a mejorar su trabajo en el desempeño diario. Bueno, entonces a partir de ahora vemos las preguntas. Me pasaron unos minutos, disculpe. Algunas preguntas, a ver si ustedes tienen, por favor, les agradecería que lo hagan. Si no es así también, y si quieren consultar con sus compañeros para hacer unas preguntas, acá al final tienen mi correo o el correo del INITEL para que podamos resolver sus consultas, si es posible. Muchas Entonces, gracias. Disculpe. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas, pero antes les recordamos que el curso virtual relacionado con esta videoconferencia es instalador de fibra óptica. Inicio 22 de septiembre. La disponibilidad de la plataforma es 24/7 durante el desarrollo del curso, las sesiones en vivo de acuerdo al cronograma. Las consultas ipretel@inictel-mediouni.edu.p o directamente en el Facebook Capacita Inictel Uni o a informes@inicteluni.edu.p. La primera pregunta: ¿por qué se realiza el devanado de la fibra ADSS? Bueno, el devanado es una forma de sujetar a la fibra entre dos puntos, dos postes, por ejemplo, eh, para que no tenga, digamos, o tenga una mejor homogeneidad en su instalación. En sí, la ADSS se debe colocar sin devanado porque ya su propia estructura nos permite tener una fibra sin ese mensajero o sin ese devanado, ¿no? Entonces, en realidad, consulten bien con las características de su fabricante. Esas fibras, los ADSS, que es All Dielectric Cell Supported, justamente es una fibra completamente eléctrica autosoportada, no debe necesitar un devanado. Algunas veces se colocan lógicamente para tener un mejor soporte o cuando el bando es muy grande, ¿no? Si el bando es muy grande, lógicamente, y el span de este ADSS no es el correcto, lógicamente tienen que ayudar con un devanado. Pero la idea es que esa fibra ya se autosoporte entre esos dos puntos. Otra pregunta. Adelante. En el caso de los conectores MPO, los problemas son mayores. ¿Se requieren tipos diferentes de microscopios y evaluación? Los MPO, que los Multifiber Push On, ¿sí? Hola, perdón, ¿me estabas hablando algo? Ok, ya sigo con la respuesta. Los MPO son conectores multifibra, justamente se llama Multifiber Push On. Estos MPO son conectores que en una sola férula rectangular albergan no una fibra, sino varias fibras, ¿no? Y lógicamente es obvio, por sentido común, pensar de que se tiene peores características que los conectores individuales. Por eso que los MPO solamente se aplican en casas pequeñas. Es probable que ya se comiencen a aplicar en casas grandes, lógicamente cuando mejoren estas características, y va a ser así, porque nos ayudan a tener más eficiente el espacio, ¿no? Los MPO generalmente, o los MTP que son muy parecidos, se aplican a data centers, que son para fibra multimodo, pero también hay para fibra monomodo, y en redes troncales que tienen alta capacidad, generalmente todavía se utilizan conectores individuales, ¿ya? Entonces sí, hay microscopios especiales para ver esto. O sea, la tele no tiene que entrar justamente a ese tipo de receptáculos de microscopio. Adelante, por favor. Otra pregunta. ¿De qué va a depender el tipo de conector a utilizar? Hola. ¿De qué va a depender el tipo de conector a utilizar? Hola. Sí, ¿me escucha, ingeniero? Sí, parece que te escucho. Sí, ¿de qué va a depender el tipo de conector a utilizar? Bueno, en realidad,
La forma de sujetar, o sea, si es un conector ST, FC, SC, LC, DIM, bicónico, etc. Ese tipo de conector más depende de la infraestructura, ¿no? Depende de las características de los equipos, qué conector tiene. El otro tipo de conectores, o sea, la otra tipificación, que es por la forma de su comportamiento óptico, que es tipo PC, UPC, APC, eso depende mucho de los servicios. En general, los servicios que involucran televisión, que es analógica, tienen que tener APC. Los APC son conectores que tienen una férula con un ángulo de 8 grados y que nos dan mejores características de ORL. Le llaman de grado 1, su ORL es muy buena, o sea, la luz reflejada en ese conector es muy pobre, toda la luz que llega a ese conector lo transmite al siguiente, y eso es muy bueno en algunos servicios. Por ejemplo, en acceso, que tienen todavía la televisión overlay, o sea, en 1550, o sea, en RF, necesitan este tipo de características buenas y necesitan una ORL por lo menos de 32, y eso quiere decir que necesitamos conectores que sean buenos. Entonces, los tipos de conectores van a depender de eso, de la infraestructura, qué tipo de sujeción tiene, y también dónde se va a colocar, en qué tipo de redes. Otra pregunta. ¿Cómo se puede calcular y medir las pérdidas por dispersión en la fibra? ¿Y cómo puedo conectar el equipo OTDR para medir la evaluación de la fibra? Bueno, hay otro término que ha salido por ahí que indican dispersión. Dispersión es otra característica de la fibra. La fibra tiene básicamente dos características importantes, uno que se llama atenuación y otro se llama dispersión, ¿ya? Si es que habla de dispersión, que ojalá que esté bien entendido la pregunta, pero si habla de dispersión, hay equipos que son medidores de dispersión. Depende del tipo de dispersión que están queriendo medir. La luz de dispersión generalmente que se mide es la dispersión por modo polarización y la dispersión cromática. Se miden, hay equipos que miden eso. Ahora, las atenuaciones también dependen de la dispersión, pero ya la atenuación se mide con otro equipo y eso mide la consecuencia completa, ¿no? La atenuación se mide, dependiendo de las normas, con equipos que utilizan el reto de dispersión, por ejemplo los OTR, o los equipos también de inserción, que se llama el método de inserción, que es el power meter como medidor y la fuente de luz como emisor. Entonces, depende del método. La atenuación se mide con los métodos y la dispersión se mide con otros métodos que utilizan estos equipos que son medidores de dispersión también. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La primera era la dispersión. ¿La otra cuál era, me decías? ¿Cómo se puede calcular y medir las pérdidas por dispersión de la fibra? ¿Y cómo puedo conectar el equipo OTDR para medir la evaluación de la fibra? Ya, ¿cómo se puede colocar el equipo OTR? El OTR generalmente por normativa y por necesidad de medir los primeros conectores hay que hacerlo a través de una fibra ficticia o una bobina de lanzamiento. Y esa bobina de lanzamiento tiene sus características. En conclusión o en resumen, que es que sea la misma fibra de la que se está midiendo, las mismas características. Entonces, es a través de una fibra de unos 500 metros, 1000 metros, a veces no es necesario más. En general, quizás sea un poco más cuando son enlaces muy grandes, pero la bobina de lanzamiento tiene esas distancias ya comerciales, ¿no? Entonces, es a través de una bobina de lanzamiento. ¿Qué pasa si instalo una fibra óptica de span 100M en vanos de 350M? Bueno, pues el span es lo que indica el fabricante cuánto soporta ese vano, ¿no? Entonces, lógicamente debemos instalar en vanos como máximo ese valor, que no debe ser recomendable, pero tiene que ser menos. Si instala en un vano muy grande, lógicamente la fibra no va a soportar, porque es mucho peso. Entonces hay mucha tracción y lo que pasa es que las fibras que están dentro de los cables comienzan a soportar el peso y a romperse, ¿no? Depende de la tracción que se tenga. La última pregunta. ¿Solo por interferometría se obtiene información sobre el estado de la férula? No,
La interferometría es un adicional, es un alcance un poco más fino para ver esta geometría de la férula. Sin embargo, la férula se hace también la lectura con esa norma que les indiqué, la IS 61300 o la NTP 264, y se puede obtener las características de las zonas que estaban también indicadas para ver si se cumple con los criterios de aceptación de las férulas, ¿no? Entonces, no necesariamente, pero lógicamente esas normas donde está la inspección y evaluación están limitadas hasta un cierto tipo. Por ejemplo, no ven las alturas de las fibras, no ven lo que se llama como protrusion, o no ven el undercut, que son otros parámetros que tienen los conectores. En cambio, la interferometría o los interferómetros sí nos dan esos parámetros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En resumen, la interferometría completaría la evaluación de los conectores ya a un nivel un poco más fino. Otra pregunta. ¿Cuáles serían los conocimientos mínimos para poder llevar este curso? En realidad, este curso, como lo indiqué al inicio, está orientado a técnicos. No es necesario un conocimiento teórico amplio, pero sí por lo menos que conozcan algo de fibra óptica. Por eso que también antes de este curso hay un primero que se llama, si no me equivoco, Fundamentos o Introducción a la Fibra Óptica, me parece, que ahí nos provee los conocimientos como para poder entender este segundo curso, como las características de la fibra óptica, qué es el MFD, qué es el índice de refracción, todas esas características que necesitamos saber para entender estos datos que estamos hablando. Pero si es un técnico ya que tiene conocimiento de la fibra, conocimientos básicos, yo creo que sí no va a tener ningún problema en llevarlo. Les recordamos que el curso virtual relacionado con esta videoconferencia es Instalador de Fibra Óptica, inicio 22 de septiembre. Disponibilidad de la plataforma 24/7 durante el desarrollo del curso. Sesiones en vivo de acuerdo al cronograma. Consultas ipretel@inictel-medio-uni.edu.pe, informes @inictel-medio-uni.edu.pe o directamente en el Facebook Capacita Inictel Uni. Agradecemos a todos ustedes por sus aportes en esta videoconferencia y por su participación. ¿Algunas palabras de despedida, ingeniero? Bueno, sí, agradecerles a todos su participación, decirles que Initel continúa con sus labores a pesar de esta difícil circunstancia que nos ha tocado vivir a todos en realidad, pero seguimos tratando de difundir estos conocimientos para que puedan adquirir competencias y mejorar sus trabajos. Y bueno, no alejarnos de esto porque la tecnología continúa, los trabajos continúan, lo que sí hay que adaptarnos, ¿no? Entonces, es un paso, es una forma de hacerlo actualmente, pero en realidad igual lo hacen cualquier otra especialidad. Así que seguimos adelante nomás en estos trabajos de capacitación. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta pronto. Ok, gracias, hasta luego.